Hola y bienvenidas una semana más al canal. Os debía un tutorial de flores y esta semana, como estoy pachuchilla, que he cogido un buen catarro, pues era un buen momento para hacer el tutorial de las flores porque no me lleva mucho tiempo y como no puedo hablar mucho, pues he decidido subirlo esta semana. Os voy a enseñar cómo hacer las flores que generalmente hago yo, porque a mí tampoco me gusta hacer unas flores demasiado cargadas y demasiado así como excesivas. Entonces voy a hacer os voy a enseñar cómo hacer las que hago yo normalmente. Os voy a enseñar el material que uso y por lo que podéis sustituirlo en el caso de que no tengáis troqueladora. Mirad, yo generalmente para las flores suelo utilizar estas tres troqueladoras, la de círculo, esta de la flor y esta de aquí con los 5 pétalos. Si por ejemplo no tenéis troqueladora de círculo, pues bueno, esta la podéis sustituir perfectamente por un compás, por un tapón de una botella, por algo redondo que os pueda servir para hacerla. En el caso de que no tengáis este tipo de troqueladora, la de la flor, podéis utilizar también estos cortadores que son de repostería de galleta, que yo los tengo desde hace tiempo y como solamente tenía una troqueladora con un tamaño, pues los utilizo. Me lo dibujo, tardas un poquito más, sí que es verdad, pero bueno, lo dibujas, lo recortas y montas, y puedes montar las flores y tienes para bastantes tamaños. Y luego tengo esta de aquí, que es de la marca de MP, me costó muy baratita, la compré también en un bazar, creo que fue. Y en el caso de que no tengáis esta troqueladora, podéis utilizar estos mismos cortadores de galleta, con la diferencia que luego, una vez que recortemos lo que son los pétalos, en la punta le tenéis que hacer una muesca, con la misma tijera o con una tijera de formas, con lo que podáis, para hacerle lo que es la muesquita esta que tiene justo arriba en el pétalo. Por eso os digo que voy a intentar hacerlo con este tipo de troqueladoras, porque en el caso de que no tengáis, ya veis que lo podéis sustituir por otras cosillas. Bien, cualquier tipo de flor, sobre todo las que hacemos ya sea con esta troqueladora o con esta con los cortadores de galleta, mirad, nos va a salir lo que es la flor, los pétalos muy cerrados, ¿veis? Entonces, para poder montar correctamente, perdón, para poder montar correctamente la flor, tenemos que hacer un corte para separar un poquito lo que son los pétalos. Ya lo he hecho en otros tutoriales, pero como en este va a ser de flores directamente, pues lo vuelvo a decir. ¿Veis? Yo utilizo estas tijeritas que son de punta curva de bordar, porque para estas cosas vienen súper bien, porque al estar en curva te permite hacer mucho mejor lo que es la forma. Y así de esa manera eliminamos ese piquito feo que se forma cuando la cortamos. ¿Veis? Y nos tiene que quedar una cosa así más o menos. Es sencillito, ya veis que no vais a tener problema. Bien, yo para dar forma a las flores utilizo una goma eva sencilla, o sea, no tengo una alfombrilla de las que venden especial para flores. Y luego para dar la forma utilizo estos buriles que son de manicura y estos que son de repostería. Dependiendo del tipo de flor que vaya a hacer, utilizo una o utilizo otra. Mira, la primera flor que vamos a hacer es este tipo de rosa. Yo la he hecho chiquitita, pero luego cada una la podéis hacer del tamaño. Y para hacer ese tipo de flor vamos a necesitar 4 piezas, así de esta manera. He utilizado esta troqueladora, por el tamaño que tenía he utilizado esta. Y lo que vamos a hacer es que en los pétalos vamos a presionar con el buril para que se nos haga como la marca de la marca en el pétalo, como si estuviera arrugadito, así como tienen los pétalos, y lo vamos a hacer en las 5. ¿Veis?
Y luego, una vez que ya lo tengamos en las 5, en el centro le vamos a dar un poquito para que cierre, ¿veis? Y lo hacemos en todas. Y ya os digo que luego, dependiendo del tamaño, perdón, del tamaño que queráis hacer, pues hacéis lo que es el tamaño de la hoja, más grande o más pequeño. Hacemos en las 5. Y luego lo que tenemos que hacer es que al ir montándolo, lo que vamos a hacer es cerrarla o más o menos. Eso ya va en gustos. Así. Y así, ¿veis? Pues por ejemplo, esta que sería la primera que vamos a poner, voy a utilizar la pistola caliente porque va más rápido que el pegamento. Mira, echamos lo que es una gotita en el centro. Luego estos hilos, como os digo siempre, no os preocupéis porque luego van saliendo. ¿Veis? Pues ahora se me ha caído y no lo encuentro. Ya está. Vamos a echarle otra vez el pegamento que se había secado. Bien, pues ahora la siguiente que vamos a poner es esta. Entonces lo que hacemos es pegarla de manera que nos queden los pétalos contrapeados para que luego tenga el efecto más chulo, así, ¿veis? Y ahora la siguiente que vamos a poner necesitamos cerrarla más. Entonces, contra más presión hagáis lo que es en el centro de la flor, más va a cerrar. Entonces, eso luego ya vosotras vais valorando cuánto queréis que cierre la flor. Ahora ya esta haríamos lo mismo. La ponemos en el interior del otro, intentando que queden alternados lo que son los pétalos. Y ahora ya formaríamos lo que es el capullo. Para formar el capullo igual vamos a intentar cerrarlo al máximo posible. Y ahora lo que vamos a hacer es abrimos de esta manera y juntamos dos de los pétalos. Y en este tercero que está en el lado vamos a echarle una gotita de pegamento. Y lo vamos a coger y lo vamos a unir con estos dos anteriores que hemos juntado, ¿veis? Así. Cuando ya lo tengamos pegado, pues hacemos lo mismo con este otro de aquí. Echamos un poquito y lo unimos, así de esa manera, ¿veis? Y ahora ya nos quedaría este, que ya le echamos también una gotita de pegamento y lo unimos al resto, ¿veis? Y de esta manera nos queda formado lo que es el capullín de la rosa. Y ahora ya lo único que tenemos que hacer es darle una gotita de termofusible aquí en el culillo de la flor y lo meteríamos dentro de lo que es la flor, ¿veis? Y de esta manera nos quedaría formada lo que es la rosa. Es que no lo quiero arrimar mucho porque si no, no enfoca bien y no lo vais a poder ver. Luego si queréis al final os pongo una foto de cada una de cerca para que las podáis ver. Entonces esta sería lo que es la rosa, que es normalmente la que suelo hacer yo. Y ahora os voy a enseñar a hacer este tipo de flor que es más grande y la podemos hacer de dos maneras, o con el pétalo arrugado o con el pétalo liso. Como veis en esta, que tiene como tonos así, no sé si lo podéis apreciar, como un rosita palo, porque luego dependiendo del trabajo que hagáis pues las podéis tintar un poquito con distress o
o con alguna pintura acuareable o lo que tengáis. Bien, para hacer esta flor, ya veis, voy a utilizar las 5 piezas de los cortadores de galletas. He cortado lo que es cada pétalo, como os he comentado en la anterior, y para esto lo que vamos a necesitar para hacer este tipo de flor, vamos a mojar el papel. Entonces vamos a necesitar un poquito de papel higiénico, nos lo ponemos aquí al lado, y un cacharrito, lo que es con un poquito de agua. Y lo que vamos a hacer es sumergir lo que son las piezas de la flor, y luego las colocamos en el papel higiénico para retirar el exceso de agua. No mojéis tampoco el papel. Cuando vosotras metáis el papel dentro, en el momento que notéis que ya está como blandito, que es como flexible, entonces lo saquéis. No lo empapéis mucho, porque si no corréis el riesgo de que se os pueda romper. Entonces por eso es mejor ir poco a poco. Yo el papel que utilizo para hacer las flores lo compro cuando sale en el Lidl, que sacan unos blogs que son de cartulina y otros como de papel. Pues los de papel son buenísimos para hacer flores, por la textura que tienen, el grosor, y porque vienen un montón de colores. Luego os enseño lo que es el stack. Bien, vamos a empezar lo que es por la grande. Entonces con un buril que tenga una punta así gordita, haciendo presión, vamos a pasar lo que es por el perfil del pétalo de la hoja, y lo vamos a ir haciendo en todas, ¿veis? Y de esta manera va a ir como arrugando. Entonces primero dais lo que es por todo el borde del pétalo y luego por el centro. A mayor presión que hagáis, más va a doblar, porque lo que hacen es que se rompen las fibras del papel. Entonces, dependiendo de cómo la queráis, de arrugadita, pues así lo hacéis. A mí me gusta arrugarlas bastante porque me da la sensación de más naturalidad a la flor, ¿veis? Y luego, como en las otras, damos en el centro, para que los pétalos como que suban para arriba, ¿veis? Y lo hacemos con todas. Esto ya os digo que es muy personal, perdón, y a cada una nos gusta de una manera lo que son las flores. ¿Veis? Esta sería la siguiente. Ahora esta. Estas con papel mojado, aprendí a hacerlas en un taller que di hace muchos años y nos enseñaron a hacer bastantes flores. Lo que pasa es que ya os digo que luego a mí hay flores que son demasiado recargadas y no me gustan mucho. Entonces no suelo, aparte que yo en los trabajos, las que me seguís ya sabéis que no soy de poner muchas flores. En algunas sí, si lo requiere, sí, pero si no, no soy de poner muchas. Este sería el siguiente y este ya sería el medio. Que este, como es el del medio, le vamos a arrugar todo lo que podamos y le vamos a cerrar al máximo posible. Ya os digo que, bien, como el papel está mojado, habría que dejarlo secar. Y lo bueno que tiene mojar el papel es que la forma que tú le des, luego cuando esté seca se va a quedar así. No se va a modificar aunque tú lo toques. Por eso a mí me gustan las flores con papel mojado. Porque luego, por mucho que las sobes y por mucho que las muevas, van a volver a donde quedaron gracias a haber mojado el papel. Lo voy a pegar con la pistola, pero ya os digo que a lo mejor se puede despegar porque al estar el papel húmedo, pero es para que la veáis montada. Una vez más, ponemos los pétalos contrapeados, todo lo que podamos, y hacemos presión para que vayan cogiendo forma. Así. Ahora pondríamos esta y haríamos lo mismo. Intentamos ponerlo contrapeado y ya
hacemos presión para que queden pegadas. Ahora la siguiente. La pondríamos así. Igualmente contrapeamos si podemos lo que son los pétalos, así. Podéis darle también, como está todavía mojado, le podéis dar para arriba. Si las queréis más cerradas, la podéis abrir. Y como ya sería lo que es lo del centro, vamos a intentar darle una forma así cerradita, arrugamos sin miedo y colocaríamos en lo que es en el centro. Y ahora ya esta iría aquí. Y de esta manera nos queda otro tipo de flor, que también quedan muy bonitas y quedan muy elegantes dependiendo del proyecto en el que las uséis. Yo, por ejemplo, este tipo de flor la suelo usar mucho en los álbumes de firmas y en algún tipo así de álbum que sea así como más romántico y más... Bien, pues ese sería lo que es con el pétalo arrugado. Si lo queréis hacer con el pétalo liso, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a utilizar las 5 piezas de papel y una vez más, poco a poco, las vamos a ir mojando. Coger el punto del papel es fácil, porque ya os digo, cuando lo metéis está rígido. En el momento que ya notáis el pétalo por el que la agarráis, que está como flexible, lo sacáis. ¿Sí? Y así. Por la parte de arriba le damos también un poco para quitar ese exceso. Y nos las volvemos a colocar otra vez por el orden que las vamos a poner luego. Así. Bien, pues para este tipo voy a utilizar este tipo de buril, que es de pastelería, ¿veis? Y tiene lo que es como la punta dentada, ¿veis? Entonces lo único que vamos a hacer es desde la punta hasta el centro, ¿veis? Vamos a arrastrar, así. Y de esta manera el pétalo va a ir doblando y se nos va a quedar marcada en lo que es en la hoja la raya que va dejando lo que es la dentada que tiene aquí. Ahora vamos a la siguiente y hacemos lo mismo. Ya veis que es muy facilito. Vamos a ir así. También os digo, dependiendo de la presión que ejerzáis, pues perdón, os va a quedar más abierta o más cerrada. Entonces lo hacemos con todas. Perdón. Pues ahora con el buril este de repostería de bola gorda le vamos a dar un poquito lo que es de presión así en el centro y vamos como a hacer así como giros, ¿veis? Para que cierren un poquito. Así, y de esta manera vamos a conseguir que queden descolocados los pétalos, pero no nos va a quedar arrugado como en el anterior. ¿Veis? De esta manera, para este. Y ahora este de aquí. Que en este igual. Vamos a hacerlo con el otro que es más pequeño. Y ahora volvemos a hacer lo mismo. Echamos un poquito de silicona
de esta y lo colocamos de manera, intentamos que nos queden los pétalos así contrapuestos, así, ¿veis? Siguiente. Así. El siguiente. Así. Y ahora el centro, como venimos haciendo con todas, intentamos que si queréis hacer un capullito así más formado, pues entonces lo podéis hacer como hemos hecho con esta primera. Vais pegando los pétalos que queráis para que quede cerrado. Lo que pasa es que yo estas no las quiero cerrar para luego deciros cómo pongo los estambres y cómo los hago. Entonces por eso las estoy dejando así. No quiero, como está el papel húmedo, tampoco quiero tocarla mucho. Mirad, ¿veis? Y así es como queda este tipo de flor. No sé si podéis apreciar que queda lo que es rayado en las puntas. Y si lo comparamos con la primera que hemos hecho, esta al estar arrugada es como más, queda como más informal, y esta es un tipo de flor que queda como más elegante. Es que no sé cómo ponerlo para que lo apreciéis bien, ¿veis? Y estas serían las dos así grandes que suelo hacer yo. Sí que las voy a dejar secar ahora para que luego os diga cómo pongo lo del estambre, pero sí que tiene que estar ahora seco. Mirad. Y luego este tipo de flor, que yo las llamo de relleno, así de, estas son las rositas que hemos hecho al principio, pues luego este tipo de flores que yo las llamo que son de relleno, es muy sencillito. Es como hemos hecho con estas otras, mojáis un poquito lo que es el pétalo, que es la flor entera, lo secáis y le dais la misma forma. Podéis arrugarla más, podéis arrugarla menos, ¿veis? Y yo estas hojas las utilizo para, que yo las llamo de relleno, porque ya sabéis que cuando combinamos varias flores, pues en los huequecillos que van quedando, va quedando bien el ir poniendo alguna flor así chiquitita que pueda ir rellenando esos huecos. Entonces yo suelo hacer estas, que ya os digo, son muy sencillitas, apenas son dos piezas de una de las flores. ¿Veis? Lo ponemos así. Y luego, al ir metiéndolas entre medias de las flores grandes, van haciendo un relleno así como muy chulo. Me parecen así flores recién que están abriendo. Entonces, ¿veis? Luego las aprieto y las voy combinando. Si por ejemplo pongo una grande, pues voy metiendo las pequeñas. Voy a hacer una paradina, voy a beber un poquito de agua, relajo un poco la garganta y ahora seguimos con la siguiente, porque si no veo que no termino. Ahora vamos a continuar con este tipo de florecilla, ¿veis? Que se le ve por dentro lo que es los estambres. También es muy sencillita de hacer y lo único que vamos a necesitar, mirad, son 3 piezas en forma de círculo, ya os digo del tamaño que queráis hacerlas. Y lo que vamos a hacer con este tipo de flor, mirad, vamos a doblar el círculo, lo que es así a la mitad, y lo vamos a hacer con las 3. Así y así. Cuando las tengamos dobladas, vamos a volver a doblar, ¿veis? Así. Volvemos a doblar en 2 para formar así como si fuera un capote. Así. Y así. Ya formamos así como si fueran 3 capotes. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer con cada una, ¿veis?
que tenemos así abierto, si la abrimos nos queda como un pico, pues lo vamos a hacer, este pico de aquí lo vamos a doblar hacia el doblez que hemos hecho, ¿veis? Y luego este de aquí lo vamos a doblar también hacia adentro para formar como si fuera un cucurucho de helado, ¿veis? Así. Y lo hacemos con los tres, es muy sencillito. Si no lo colocamos, este es el doblez, pues las dos piezas que nos salen, este pico de aquí lo llevamos hacia el doblez, hacia la parte de abajo, giramos y con este hacemos exactamente lo mismo. ¿Veis? Así, y formamos el cucurucho. En este hacemos lo mismo. ¿Veis? Doblamos hacia este lado y este hacia este otro. Bien, y ahora con una tijera lo que vamos a hacer es, dándole forma de pétalo, desde aquí arriba, por ejemplo, vamos a cortar en redondo, pero no vamos a llegar hasta abajo del todo. Tenemos que dejar como medio centímetro más o menos sin cortar, porque si lo cortáis todo, luego no vais a tener la flor formada. Vais a tener trocitos de papel. Entonces por eso es importante parar con el corte más o menos a medio centímetro. Entonces empezamos por este lado, vamos en redondo hasta ese medio centímetro más o menos. Con este otro hacemos lo mismo y luego la parte de arriba la vamos a intentar redondear para que nos quede más o menos igual. Y ahora en esta hacemos lo mismo. Así. Así. Y redondeamos. Bien. Ahora que ya lo tenemos formado, lo que hacemos es abrirlas. ¿Veis? Si las abrimos, vamos a tener una cosa así, como si fueran 4 corazones unidos. ¿Veis? Así. ¿Veis? Como si tuviéramos 4 corazones. Pues ahora lo que vamos a hacer con estas es lo mismo que hemos hecho con las anteriores. Las vamos a mojar un poquito. Y les vamos a dar un poquito de forma. Y lo que vamos a hacer es directamente haciendo presión, ¿veis? Para que doblen, como estamos haciendo con la mayoría de ellas. ¿Veis? Y ahora ya en el centro le vamos a dar un poquito. Para que nos quede así. Ya veis que para todas es lo mismo, es muy fácil. Que hay veces que nos da un poquito de miedo lo de las flores porque que no nos van a quedar bien pero son muy sencillas. Y luego ya os digo, cuando hice el curso nos dijo la profesora que estas eran las técnicas básicas y que luego lo que hay que hacer es investigar con cada una de ellas y formar tus propios modelos de flores. Y ya os digo que luego con esto que os estoy explicando yo hoy, luego ya cada una podéis ir combinando unos modelos con otros y podéis sacar flores también muy bonitas. Bien, pues ahora hacemos lo mismo que venimos haciendo hasta ahora. Echamos una gotita, pegamos intentando que queden los pétalos contrapeados, ¿sí? Y ahora en esta. Y esta nos queda así como una especie de peonia, que a mí me gusta bastante. Y lo mismo, la voy a dejar así
porque luego, como veis, meto lo que es el estambre. Entonces la dejo así que seque bien, ¿veis? Y luego ya le ponemos lo que son los estambres. Y con la misma técnica que acabamos de hacer esta, podemos hacer las clavelinas, que son estas. Las clavelinas hay dos formas de hacerla, que son cogiendo 4 circunferencias y las unís las 4 y le ponéis una grapa en el medio. Y luego lo que vais haciendo es que vais cogiendo de una en una, tirando de ellas hacia arriba y arrugándolas. Lo que pasa que a mí no me termina de gustar cómo quedan de esa manera. Entonces hago lo mismo que con las otras. Las doblo de la misma forma que hemos hecho antes. ¿Sí? Primero la mitad, la otra, pico, ¿sí? Y ya os digo que luego esto, el tamaño que queráis, perdón, las podéis hacer. Y ahora con estas, la única diferencia que tenemos con las otras que hemos hecho ahora, las vamos a cortar igual que hemos hecho con la otra, dejando ese medio centímetro, pero a diferencia de la otra vamos a dejarlo, ¿veis? Cuadrado. No lo vamos a redondear, lo vamos a dejar con el aspecto ese cuadrado que nos queda, así sin redondear. Lo único que hacemos es cortar el pico así hacia abajo para darle forma de pétalo, pero luego no lo vamos a perfeccionar ni lo vamos a redondear como hemos hecho con la anterior. ¿Sí? Bien, pues ahora ya lo que vamos a hacer con estas, cuando las tengamos así abiertas, como hemos hecho con las otras, ya veis que queda la misma la misma flor. ¿Veis? Lo que voy a hacer es con una tijera de estas que tengan una dentada así de esta pequeña, así doblada a la mitad para hacer de 2 en 2, vamos a cortar lo que es la punta del pétalo, dándole esa forma que tienen los claveles, que los claveles ya sabéis que tienen esa punta del pétalo como mellada, como dicen en mi pueblo. Así lo hacemos con todas. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho con las anteriores. Los vamos a mojar y les vamos a dar luego un poquito de forma. Ya veis que donde estoy poniendo las que acabo de mojar rosas, tiñen un poquito el papel, porque cuando mojan sale el tinte que tienen. Entonces, si vais a hacer con diferentes colores, intentad
las que tengan color, hacerlas al final, para que luego no se os puedan manchar. O si queréis que con el mismo agua se os puedan teñir un poquito las siguientes flores que hagáis, en el mismo agua va quedando el tinte. Bien, pues ahora en los clavelinos lo que vamos a hacer es, a diferencia de con las otras, es ir haciendo como rayas, ¿veis? Lo que es en todo el pétalo. Y lo vamos a cerrar un poquito. Esta hacemos, en vez de una, vamos a hacer varias, para que nos quede más desigual. Así. Y redondeamos. Y volvemos otra vez a pegar. La última. Bien, ahora, si queréis el clavel abierto, lo dejáis así, tal cual está, ya lo dejáis y luego cuando seque os quedará lo que es el clavel, ya veis, completamente formado, de esta manera, ¿veis? Os va a quedar el clavelito formado. Pero si lo que queréis formar es un capullín de un clavel, cuando lo tengáis así que esté húmedo, con el mismo papel con el que yo hago lo de los estambres para las hojas, tal y como está, yo lo cojo, lo arrugo hacia adentro, así todo, lo voy dando forma para que cierre, ¿veis? Y luego, utilizando mismamente uno de estos, lo pongo alrededor, así, lo giro, doy vueltas para que me quede sujeto mientras seque y así no se abre, ¿veis? Y luego cuando le quitéis el atadillo este que le acabamos de hacer, pues lo único que tenéis que hacer es darle un poquito, ¿veis?, de forma si lo queréis abrir más o lo queréis abrir menos. Ya os digo que dependiendo de si lo queréis más abierto o lo queréis más cerrado, pero sí que os aconsejo dejarlo así como atado hasta que termine de secar si lo queréis bastante cerradito. Y ya por último, que ya serían las últimas flores que haríamos, serían estas, ¿veis? Son este tipo de flor y ya vamos a utilizar la de esta troqueladora. Entonces, para hacer la primera flor vamos a utilizar 3. Mojamos, como venimos haciendo. Y cuando ya le hayamos quitado ese exceso de agua, con el buril, con el mismo que estamos utilizando así, de punta redondita, desde donde hace el pico, vamos a ejercer bastante presión, desde donde hace la muesquita esa del pétalo, así hacia abajo, ¿veis? Desde el centro, bastante presión, así. Y por último esta. Ya veis que lo único que hago es una raya en línea recta desde donde hace el pico hacia el centro. Y únicamente
redondea un poco en el del centro. Entonces echamos aquí, como hemos hecho hasta ahora, contrapeamos los pétalos para que nos quede más original. Ahí. Y esto lo mismo, si la queréis más abierta, la queréis más cerrada, eso ya va en gustos. Y esta última, que la pondríamos así, para que nos queden así los pétalos más contrapuestos. Así, ¿veis? Y nos quedaría así. Y luego en esta ya veis que también le pongo lo que son los estambres. Entonces igual la voy a dejar secar para luego. Y ya la última que os enseño, y ya os dejo en paz, serían estas. ¿Veis? Que también es como otro tipo de rosa, pero queda como más cuadrada. No queda tan redondita como la primera que hemos hecho. ¿Veis? Si comparamos esta con esta es mucho más cuadrada y esta es más redondita. ¿Veis? Esta es más redondita y esta como más cuadrada. Entonces hemos mojado el papel, como hemos hecho con todas, y vamos a utilizar este que tiene la punta dentada, y vamos a hacer así, como hemos hecho con la anterior. Desde arriba hasta el abajo, hacemos presión para que doble. Yo esta os la estoy enseñando porque es otro tipo de rosa que también perdón, que también se hace mucho, pero a mí personalmente no es una de las que más me guste. Pero bueno, como esto va en gustos, mirad. Y luego la que va a ir en el abajo del todo, en vez de hacer desde arriba hacia abajo la presión, lo vamos a hacer como en diagonal, ¿veis? Para que el pétalo doble, pero en vez de hacia abajo como estos, quede como lateral, o sea, que quede como la hoja, como si fuera un molinillo, como si fuera torcido. Pues ahora ya en esta vamos a echarle el pegamento, ponemos para que queden en contra, ¿veis? Así, lo movemos un poquito. Así. Y ahora esta sí que la vamos a intentar cerrar. Como sería lo que es el capullín de la flor, os digo lo de siempre. Si lo queréis cerrar, como hemos hecho con la primera, lo podéis cerrar. Y si no, lo podéis dejar así. Y ahora ya esta iría dentro. Y para pegarla hacemos presión, ¿veis? Para que cierre. Y podemos cerrar más lo del centro y dejarla más arriba. Ya os digo que es otro tipo de flor, pero a mí no es de la que más me gusta. A lo mejor para relleno y eso sí, pero no suelo yo utilizarla. Y esta ya sería lo que es la última flor que os enseñaría. Y ahora en una de estas que ya habrá secado, ¿veis? Esta ya está más o menos más seca. Vamos a ponerle lo que es lo del estambre, los estambres. Como ya os comenté en el tutorial de la semana pasada, yo utilizo del papel verjurado o papel torreón. Cuando corto las hojas, ese milímetro que sale, yo me lo guardo precisamente para esto. Entonces, con esta máquina que yo tengo hace muchísimos años, que es de hacer agujeros a los cinturones, lo que hago es perforar en el centro un agujero. ¿Veis? Que es
por donde, si no, pues lo podéis hacer con un punzón o con lo que queráis. Cojo 2 hilillos de estos del papel, ¿veis? Doblo, lo hago puntiagudo para que, y ahora ya lo meto por el agujerillo que acabo de hacer. Me va a costar porque está todavía un poco húmedo y no entra bien, pero bueno, es, ya os digo, meterlo por el agujerillo ese que hemos hecho, ¿veis? Uy, madre, se me apachurra, que como está la pobre todavía un poco húmeda, ¿veis? Tiramos y luego ya dejamos lo que es el estambre del tamaño que queramos, y como lo hemos metido doblado, pues lo que hacemos es que cortamos, ¿veis? Para que nos queden separados, y podéis meter pues el número de estambres que queráis meter. Lo voy a hacer en esta rosa, a ver si estuviera sequita, que destaca un poco más y lo vais a poder ver a lo mejor un poquito mejor. Pasa que ya os digo, como está el papel todavía un poquito húmedo, no. Así. Ay, madre. Voy a escorromoñar todas las flores al final. Y en este igual. Pues cogemos unos cuantos en la punta, los retorcemos para que queden unidos, lo metemos por el agujero, que ya os digo, tiramos, como metemos estos que son doblados, y ya tendríamos, ¿veis? Lo que es el estambre puesto. Está abierto un poco y la tendríamos ahí. Y ya os digo que yo aprovecho para hacerlo los recortes del papel perjurado cuando hago los libros de firmas o trozos que me van quedando. ¿Veis? Por ejemplo, de esto, pues lo único que tenéis que hacer es lo dobláis así a la mitad, más o menos. Cogéis una regla y donde habéis hecho lo que es el doblez, nada, es 1 milímetro. Porque ya os digo que yo lo utilizo de cuando doblo las hojas, pues para luego separarlas, que a lo mejor voy a sacar de un mismo folio, saco 2 hojas, pues doblo y con un cúter que corte bien, cogéis y cortáis ese milímetro, ¿veis? Entonces yo todo esto me los voy guardando y es con lo que hago los estambres. Los podéis hacer más anchos o los podéis hacer más pequeños, pero ya os digo que es con esto. Y en la punta del estambre, si le queréis hacer las bolitas, ya os enseñaré más adelante en otro tutorial cómo podéis hacer de varias maneras lo que son las bolitas que van en los estambres, porque se pueden hacer con silicona, se pueden hacer con polvo de talco y un poco de cola blanca. También los podéis, por ejemplo, en esta, lo que pasa que es que no sé si lo vais a poder apreciar, no se ve. Pues en la puntita yo lo que utilizo son estos líquidos, los liquid pearls, que como son espesos, pues te permite el coger lo que es los estambres, y una vez que está puesto en la flor no te va a chorrear ni nada, pues con un poquito de pulso vais echando una gotita en cada punta del estambre. Pero ya os digo que luego cada uno se va buscando sus truquillos, como yo digo.
Este ha sido, ya os digo, el tutorial de esta semana, que os debía el tutorial de flores. Y bueno, yo creo que al menos habéis aprendido a hacer varios modelos que os pueden sacar de un apuro. Espero que os haya gustado. Nos vemos la próxima semana, que ya espero estar completamente recuperada y poder hacer un tutorial de los que a mí me gustan con algún proyecto chulo. Un besazo enorme y muchísimas gracias.